Está usted viendo María Visión, Sabiduría, Ciencia y Fe, dentro de ese tema muy amplio de mostrar de alguna manera la divinidad de Jesucristo, porque en estos momentos en la sociedad en la que estamos viviendo se tiende a anular las raíces mismas del cristianismo. Como todos sabemos, no hay cristianismo sin Cristo, y no hay Cristo sin ungido del Padre, que llamamos y conocemos con el nombre de Jesús Christus. Jesús, el nombre humano, y el Cristo, la propiedad divina. De alguna manera, esto es lo que queremos decir. Hemos venido viendo y criticando las diversas hipótesis del hombre que se hace divino, del divino que se hace, el Dios que se hace hombre, diversas de todos los críticos de los siglos XVIII, XIX, XX, y estamos ahora viendo cómo es imposible, simplemente con el ambiente que conocemos de cómo era la Judea del tiempo de Jesucristo, por los testimonios que hoy tenemos, es absolutamente increíble, imposible que un hombre pudiera ser elevado a la categoría de hijo de Dios si es que no lo era realmente. Este es el punto clave. Hay otro punto que es muy importante, que nos habla de la diferencia que tiene Jesucristo con la mayoría de los que antes y después de él habrían pretendido ser pues divinizados, ser el ungido que iba a separar a Judea, a los hebreos del Imperio Romano, liquidarles de pues la sujeción que tenían al emperador romano. Es algo para absurdo, pero por ejemplo, el tema de hoy es precisamente ver cómo para los hebreos la mujer no contaba en las genealogías. Por tanto, la genealogía de Jesús, así elaborada, quedaba invalidada. Criatura mirada con desconfianza, incluso considerada impura, la mujer con su solo nombre creaba un clima sospechoso, y sobre todo en una genealogía que trata de revestir aires de solemnidad. Uno de los puntos más importantes, ahora que estamos y acabamos de celebrar el año o la Jornada Mundial de las Mujeres, es muy bueno darnos cuenta de cómo el primero que realmente puso a la mujer en su sitio fue Jesucristo. Es una razón más para considerarlo divino. Vamos a ver algunos puntos de estos porque es importante. Ese escándalo resulta intolerable para un israelita, incomprensible para los estudiosos del carácter hebreo, si se examina más de cerca a quién corresponden esos 4 nombres de mujer tomados de las antiguas escrituras de Israel. Son, como sabemos muy bien, Tamar, nuera de Judá, hijo de Jacob, que se prostituye con él; Rahab, una prostituta de Jericó, que hizo traición a su ciudad; Ruth, una pagana, que era ya para muchos israelitas era una mancha, ser pagano, que se ofrece a Buz y lo obliga más o menos a casarse con ella. La mujer de Urías, Betsabé, la adúltera, que se hizo amante de David, quien por amor a ella mató a traición al marido que tan fielmente lo servía. Curiosamente, María, madre de Jesús. ¿Cómo es posible en una genealogía, o sea, alguien que quisiera divinizar a Jesucristo, no podía haber hecho una genealogía en la que había mujeres, y menos de esta categoría? El incesto, la prostitución combinada con traición y con crimen, el adulterio añadido al asesinato de un fiel servidor. Sobre esta carnicería se encumbra María, aquella que para el mismo autor de esta absurda genealogía es la Virgen de quien había de nacer Cristo. Observa un escritor católico, Bruckberger. Precisamente en detalles como estos, cuando uno lee despacio el Evangelio, capta una reflexión detenida. Es donde mejor apreciamos que no se nos está mintiendo. Que si se hubiera querido mentir, esto no se hubiera dicho. Que no se quería mentir. Era tan asombroso para ellos como para nosotros. O peor, para ellos mucho más asombroso que para nosotros. Ya estamos acostumbrados. A mí no me ha costado absolutamente nada pensar en la virginidad de María. Pero si hubiera sido de la época de José, claro que me hubiera llamado la atención. Precisamente, digo, en detalles como estos, apreciamos la veracidad que tiene el Evangelio, que no nos está engañando. Textos inventados jamás hubieran comenzado así, con un reto tan descarado a cuanto hay de más sagrado en la cultura a la que se pretende precisamente convencer y convertir, que era la judía de aquella época. Si se trata de una invención poética,
En tal caso nos encontramos frente a uno de los fragmentos más sorprendentes de la literatura de todos los tiempos. ¿Por qué? Sigo con Bruchberger. Un contraste tan acusado entre la perfección geométrica, la solemnidad oficial de una genealogía divina y las aberraciones a que se hace referencia tan explícita. La sola introducción de mujeres, prescindiendo de su virtud, tampoco preclara, es ya algo muy extraño para el mismo marxista del que hemos hablado antes, Craveri, quien desde su punto de vista no puede dar una explicación. Materialista y convencido de la mentalidad de los judíos, no puede dar una explicación. Por eso incluso llega a decir que esa genealogía está equivocada. O sea, que Mateo y Lucas se equivocaron, que no es posible que hablaran como hablaran de esas anterioridades. Hablan de errores, pero claro, se desmienten entonces su propia afición. Están hablando de todo eso y hay errores, pues si hay errores en esos, también lo puede haber en lo tuyo, evidentemente, ¿no? Entonces, es muy curioso. No puede pensarse que la comunidad, si es que había una comunidad, si esto hubiera sido un error, lo hubieran cambiado o no hubieran escrito eso. El que Mateo, un judío, escriba lo que escribe y Lucas, otro judío, escriba lo que escribe, no es comprensible si hubieran querido mentir. Lo que pasa es que están convencidos de su verdad. Porque, pues sabemos que además esto no es simplemente un problema judío, es un problema que tenemos hoy. Ya sabemos que poco a poco, gracias a Dios, gracias a los derechos humanos, gracias también a una buena parte del movimiento sano feminista, pues se han venido resolviendo los problemas de los derechos de la mujer. Por mal que haya algunas ideologías ahora equivocadas, la ideología de género completamente equivocada, biológicamente equivocada, biológicamente y vitalmente equivocada, pero en fin, ese no es ahora el tema. El tema es que a la mujer en la antigüedad y durante mucho tiempo se le negaba la condición de persona, atribuyéndole la del animal. El culto de Mitra, que disputó hasta el siglo IV la primacía al cristianismo a lo largo de todo el Imperio Romano, excluía de su seno a las mujeres, que si deseaban afiliarse a alguna religión, podían a lo más consagrarse al culto de Isida o podían dedicarse a la prostitución sagrada. Las cosas no van mejor si nos volvemos a los grandes sabios de la antigüedad, que a veces nos cae la baba cuando decimos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Sí, cuidado, cuidado, porque tenían sus metiduras de pata grandiosas, tanto Platón como Aristóteles. Soy el primero que los admira en muchas cosas y en otras, pues no tuvieron la suerte de ser cristianos. ¿Qué le vamos a hacer? Sócrates ignora simplemente a las mujeres. Jamás sabemos que Sócrates haya dicho nada de una mujer. Quizá porque Platón, que le pasó algo parecido y que es el que escribe, pero él habla como si fuera Sócrates para nada, nada. Epicteto, el maestro del estoicismo, frecuente e imprudentemente parangonado con Jesús, las coloca al mismo nivel que las delicias de los manjares. O sea, una mujer es como un buen alimento, nada más. Para Eurípides, la mujer es algo horrible. La mujer es el peor de los males. Para un tal Gelio de la antigüedad, es un mal necesario. Para Aristóteles, cuidado, Aristóteles, la mujer es defectuosa e incompleta por naturaleza. Fue creada por el principio del mal, que creó también el caos y las tinieblas, mientras que el hombre proviene del principio del bien que engendró también la luz y el orden. Vamos con los latinos. Cicerón. Si no hubiera mujeres, los hombres conversarían con los dioses. Domi mansit, lanan fecit, mujer de su casa y lola lana, es el máximo elogio que se esculpe en las tumbas de las mujeres romanas. Las cosas no mejoran en el mundo moderno, laico e ilustrado. Este mundo tan adulado por nosotros, por ejemplo,
por l'Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno, asociación precisamente de librepensadores violentamente ateos y sobre todo virulentamente anticristianos. No sin razón su revista se llama La Ragione, La Razón. Pero nos llevaríamos a una sorpresa si leemos aquel fragmento en que Giordano Bruno, al que ¡ay, pobrecito, que lo quemaron! Los católicos lo quemaron, dice textualmente de las mujeres: carente de todo mérito, en quien se aloja la soberbia, arrogancia, petulancia, orgullo, ira, falsedad, concupiscencia, avaricia, fetidez, repugnancia, sepulcro, letrina, fiebre cuartana, carroña, taberna, almoneda, mercado de suciedad. Giordanito Bruno, para que lo aplaudan, Ese granuja decía estas cosas. En esta antibiblia para el hombre de hoy, que pretende ser así hablaba Zaratustra, ¿recuerdan? De Nietzsche, ¿recuerdan? Al que alaban tanto los ateos y los incrédulos. ¿Saben lo que dice? Lo que evoque en boca de Zaratustra. Con las mujeres no olvides el látigo. Está ahí. El mismo filósofo alemán, en su libro del Anticristo, dice: la mujer fue el segundo error de Dios. El primero fue tú, el hombre. El segundo error. O sea, la creación del hombre es un error. Y lo bendicen los estúpidos, claro, que hay de todo. Conste que hay que recordar que había que decir cosas buenas también de... No todo es de esto. Cuando no perdía la cabeza o cuando le quedaba un poquito de... decía cosas a veces oportunas que valía. Pero ahí lo dijo. Los positivistas del siglo XIX no tenían tampoco nada de claro el papel de las mujeres. Pretendían contraponer la luz de la ciencia y de la razón a las tinieblas del cristianismo. Defendieron largo tiempo la inferioridad por naturaleza de la mujer. Los positivistas del siglo XIX decían que su encéfalo pesa por término medio solo 1.200 gramos contra los 1.320 del cerebro del varón. Aún hoy, ninguna de las logias masónicas, nacidas ellas también del libre pensamiento, aceptan miembros que no sean varones. Bueno, después de que está escrito esto que estoy leyendo, que es de Messori, está recogido de ahí, ha habido y hay, ahora con algunas, no sé cómo les vaya, pero sí sé que hay algunas logias que admiten mujeres. No lo sé y no sé cuánto papel desempeñen ahí. Espero que nos lo digan. Estaré encantado de conocerlo. En opinión del gran maestre, el título de masones que adoptaron constituye una usurpación. Si quieren formar una secta propia, en vez de llamarse masones, deberían llamarse tejedoras. Eso lo dijo uno de los grandes maestros de la masonería, para que se lo recuerden a los masoncetes que conocen por ahí, que seguro que no están enterados de esto que les estoy comentando. Volvamos al protagonista de los evangelios, llamado Jesús. Su originalidad destaca sorprendentemente en el cuidado con el que Jesucristo trata a las mujeres. Se proclama defensor de su dignidad y de sus derechos. La constatación es de gran valor, porque lo viene nada menos que de Montefiore, hebreo e inglés, cuya obra está consagrada a rebajar la originalidad de Jesús, tratando de hacer ver que no fue más que un profeta más entre los muchos que hubo en Israel. Pero qué curioso, que muchos que hubo en Israel no conocemos de ellos ni la primera palabra cómo se llamaban, y en cambio de Jesús sí. De Jesús nos es presentado en el Evangelio muy bien el honor de su primera aparición de resucitado. ¿A quién resucita, por lo menos que sepamos, en el Evangelio? Los evangelios nos dicen una sincera a las mujeres. A quien primero se aparece Jesús, a las mujeres, señal que las catalogaba, que las consideraba testigos, si no, no lo hubiera hecho, evidentemente, desafiando abiertamente a la cultura de los judíos y de todo el mundo antiguo.
esto hay que decirlo claramente. Les hace participar de los mejores tesoros de su doctrina. Se hace seguir de ex prostitutas. Incluso aparece sostenido y mantenido por mujeres cuyo historial habría desencadenado el desprecio de los bienpensantes de siempre. Mujeres, dice Lucas, que habían sido liberadas de espíritus malignos y de las que habían salido 7 demonios. ¡Ah, caray! Y sin embargo, a Jesús deja que le sigan, que lo cuiden y que lo ayuden. Un pastor evangélico alemán que escribió un libro que se llama algo así como La miseria del cristianismo, dice: Jesús trataba a las mujeres como seres de segunda categoría, haciéndose quedar por ellas. Ahí tenemos un bonito ejemplo del falseamiento total del mensaje evangélico. Este dejarse mantener no es una tacha, sino la gloria del protagonista de los evangelios, que no admite las discriminaciones de puro o impuro. Nada más impuro para la sociedad hebrea que el dinero obtenido de la prostitución, que no desdeña el contacto con la mitad oprimida de la humanidad, que no duda en provocar tan abiertamente una cultura que en el libro del Levítico había elaborado toda una serie de preceptos para aislar a la mujer menstruada, que, como ahí se dice, impurifica todo aquello sobre lo que ella se siente o se acuesta. Esto en Jesús lo manda a volar, hay que decirlo así. Me parece que todo esto vale la pena que pues lo tengamos y lo pensemos con profundidad, porque ahora también nos estamos equivocando, nos estamos pasando del otro lado. Una cosa, bueno, yo tengo la menor duda, la mujer no soy yo, y yo no soy mujer, y no seré jamás mujer, y la mujer no dejará de ser jamás mujer. Eso de cambiar de sexo es imposible. Es imposible. No martirices tu cuerpo con el bisturí, porque no te pueden cambiar lo que básicamente y metabólicamente no te han dado, no te ha dado la naturaleza. No te dejes engañar. Si te quieren cambiar el cuerpo, diles que cambien ellos la mente. Es lo que tienen que cambiar. Esto es lo que hay que decir una y otra vez. En el primer capítulo de San Marcos hay un pasaje muy interesante. Me voy a detener en él. Es la curación de la suegra de Pedro. ¿Te acuerdas? ¿O se acuerdan? Dice: Jesús curó a la suegra de Pedro cogiéndola de la mano. La fiebre le dejó y ella le servía. Concluye el evangelista. Se ha observado que en tan pocas palabras, una línea y media, hay cosas muy importantes, bastante inexplicables para la mente de un judío, que no ha dejado de enriquecerse con la mente cristiana. Por ejemplo, un rabí o el maestro más modesto nunca se hubiera dignado acercarse a una mujer. 2. Si por absurdo lo hubiera hecho, jamás la hubiera cogido de la mano. Un rabí jamás se hubiera dejado servir por una mujer envuelta como estaba en grandes sospechas de impureza. Por lo tanto, las perspectivas son radicales, verdaderamente radicales. ¿Qué nos enseña todo esto? Que en el Evangelio, leído con sinceridad, hay cosas que nos parecen increíbles, pero que son perfectamente creíbles. Porque, como hemos comentado, como entre tantos aspirantes a Mesías que hubo antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo, el más fracasado, el crucificado, el muerto en la cruz, el hundido, el humillado, el pisoteado, es el único que triunfó. Esto no es explicable si no es porque los ojos abren y vemos lo que es, aunque eso no tenga explicación. Comento y he comentado lo de San Agustín, que siempre me ha gustado, porque hablando precisamente de que es que ustedes nos quieren que creamos cosas que son increíbles. ¿Cómo quieren que yo crea cosas que son increíbles? Vamos a ver, si lo creíble es increíble,
también es increíble que lo increíble pueda ser creído. Tú me dices que lo increíble es increíble y me estás diciendo que es increíble, pues no te creo. Si me dices que es increíble, no te creo. A cosa así de sencillo. Todo esto creo que nos viene como anillo al dedo para que sepamos un poco por dónde andamos en este tipo de cosas. Iremos viendo en otros momentos, nos iremos acercando a esa verdad maravillosa de un personaje que hay que volver a poner en primer plano. Me refiero a Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, en que toda la literatura que tenemos en torno a él, que es, como veremos, mucha y de todos los colores, porque de Cristo hablan no solamente los evangelios, no solamente los restantes libros del Nuevo Testamento, sino que habla también, como sabemos muy bien, los historiadores, Tácito, Suetonio, de aquellos tiempos. Claro, hay que además pensar, a veces, ¿por qué no nos cuentan más detalles? No, tenemos muchos detalles de los que lo vieron y estuvieron con él, pero no podemos pensar que un imperio como el romano, una historia como la de Jesucristo no interesaba lo más mínimo, ni a los emperadores ni a nadie, salvo a los que estaban viéndolo, porque además venía a resolverles el problema de la existencia, el problema del fin de la vida, el problema de la felicidad, cosa al que todos aspiramos, aunque no lo digamos, aunque no seamos capaces de manifestarlo. Esa es la realidad. No me digas que tú quieres ser desgraciado, o no, tú me digas que no quieres buscar la felicidad. Todos, lo sepamos o no lo sepamos, por caminos equivocados o no equivocados, buscamos la felicidad. Y este personaje, maltratado, hundido, humillado, crucificado, nos ha dado el sentido de la existencia, nos ha dicho cuál es el camino que lleva a la verdadera felicidad. Y millones de hombres que lo han seguido y que lo siguen, entre ellos yo, muchos siglos después, estoy absolutamente convencido de su verdad. Tan verdad que por eso estoy donde estoy, y por eso hablo lo que hablo, y por eso digo lo que digo. Y me da una pena inmensa ver que una bola de tarugos, con perdón, a mi alrededor, ciegos, pero ciegos porque no quieren abrir los ojos, no se dan cuenta de qué es lo que nos está pasando. Porque no hace falta ver, hombre, lo he comentado muchas veces y lo sigo comentando, dos de los grandes pensadores de nuestro tiempo, uno, Heidegger, filósofo para muchos el número uno del siglo, para mí no, un filósofo que cometió, siendo católico, la tremenda equivocación de construir una filosofía sin Dios. Quiso ser tan filósofo, tan filósofo, tan filósofo. Entonces, claro, elabora toda una teoría del hombre dentro de la temporalidad. Y por eso es enormemente pesimista. Hay un estudio de Edith Stein sobre Heidegger, muy interesante, porque sabemos, es una judía, discípula, con Husserl, compañera de Heidegger, Edith Stein, hoy santa, que ha escrito un libro haciendo ver cómo el gran problema de Heidegger, él mismo lo dijo al final, mi gran error filosófico ha sido querer construir una filosofía sin Dios. ¿Y qué construyó? Ser y tiempo, y lo dejó sin acabar. Claro, si el ser es donde se manifiesta el tiempo y lo radical es la temporalidad, entonces, ¿y qué hay más allá de la temporalidad? El ser para la muerte. ¿Y qué hay después de la muerte? Heidegger lo acepta al final de su vida, se confiesa, ayuda a misa y muere prácticamente ayudando todos los días a misa a un tío que tenía que era sacerdote. Pero antes sí ha dicho una cosa muy importante. Ha dicho una cosa muy importante. Este mundo no hay un Dios que lo arregle. Mejor dicho, este mundo solo un Dios lo puede arreglar. Y es verdad, está tan desquiciado el mundo, pero ¿por qué hemos mandado a volar a Dios? ¿Por qué hemos mandado a volar la moralidad? ¿Por qué hemos mandado a volar a Jesucristo? ¿Por qué hay que hacer? El Papa lo acaba de decir de una manera muy clara, muy clara. No se nos olvide que una de las obras de misericordia más importante es decir la verdad. Lo contrario de hoy, que todos mienten, los de arriba, los del medio y los de abajo. El periódico miente, los periodistas mienten, los políticos mienten, o mejor dicho, no dicen toda la verdad, dicen la verdad a medias.
Y una verdad a medias, pues ya sabemos, lo dijo un poeta español muy bien, nunca digas una verdad a medias, porque al decir la segunda mitad dirás la segunda mentira. Hoy estamos llenos de segundas mentiras. Por tanto, seguiremos hablando, ya me han advertido de que está pasando el tiempo, seguiremos hablando sobre este tema de Jesucristo y veremos también un poquito, iremos a los textos, a los testimonios, a la divinidad de Jesucristo y pues trataremos de poner al Señor en su lugar, en el lugar del que no debemos expulsarlo nunca y de que porque lo hemos expulsado estamos padeciendo ahora lo que estamos padeciendo. De ahí la importancia que tiene el que no nos dejemos engañar. Pues sigan ustedes viendo María Visión, están viendo ustedes o han visto Sabiduría, Ciencia y Fe, soy el Padre Santiago y seguiremos hablando de este tema importantísimo que es la existencia histórica y la divinidad de Jesucristo nuestro Señor.